Bienvenidas y bienvenidos al podcast El Mundo del Arte con Carmen Corbera. Cada semana, de la mano de expertos del sector, abordaremos preguntas que quizás te has hecho alguna vez. ¿Qué provoca un recorte en subasta? ¿Qué relación tienen las galerías con los artistas? ¿Cómo se monta una exposición? ¿O hace falta mucho dinero para empezar a coleccionar? Si te interesa el mundo del arte y quieres saber cómo funciona esta industria, este es tu podcast. Hoy me acompaña Ainhoa Grandes, presidenta de la Fundación MACBA, para hablar, entre otras muchas cosas, del impacto social en la cultura. Ainhoa, además de ser presidenta de la Fundación Museo de Arte Contemporáneo de Barcelona, es vicepresidenta del MACBA y miembro de su Consejo de Administración y de su comisión delegada. También es presidenta de la Fundación Ship2Be, que es una aceleradora de startups de impacto social y medioambiental. Es miembro de los consejos asesores de varias fundaciones, como la Fundación Valia para la Infancia o la Fundación Arco. Además, forma parte de la Junta de Supervisión de Barcelona Global. Da todos los años clase en el máster en la Universidad Carlos III de Madrid sobre gestión cultural y filantropía y participa de forma recurrente en charlas y conferencias. Hoy hablaremos de la misión de la Fundación MACBA. Ainhoa nos explica cómo se deciden las adquisiciones de la colección gracias a los fondos de la Fundación. También hablamos sobre la importancia de promover el mecenazgo y el coleccionismo. Y sobre este tema, Ainhoa nos explica qué es la ley de mecenazgo y por qué es importante. Y también hablamos del turismo en Barcelona, de la comparación entre Barcelona y Madrid y sobre todo también de la importancia de no poner una connotación negativa al coleccionismo. Espero que disfrutéis muchísimo esta conversación y sin más, os dejo con Ainhoa. Buenas tardes, Ainhoa. Millones de gracias por aceptar la invitación al podcast. Me hace mucha ilusión y sé que tienes una agenda súper apretada, o sea que te agradezco muchísimo que hayas hecho un hueco para hablar en el podcast. Me apetece mucho hablar contigo sobre qué es la Fundación MACBA y también aprovechar que estamos juntas y hablar también sobre Barcelona y la implicación civil y cómo Barcelona, cómo podemos apoyarla para que sea una ciudad de éxito en el mundo de la cultura. Y la primera pregunta, un poco para que los oyentes te conozcan, es ¿qué es la Fundación MACBA? Si nos pudieses explicar. Bueno, gracias primero por invitarme a tu podcast. Me encanta lo que estás haciendo, todo lo que sea impulsar la cultura, el arte, me parece súper interesante. Y mucha ilusión que te intereses por la fundación del MACBA y por el MACBA. Pues mira, la Fundación MACBA es una fundación totalmente privada, una fundación que no recibe ninguna aportación pública y es una fundación que se creó básicamente para impulsar la construcción del MACBA y sobre todo para crear su colección. Es una fundación de personas y empresas que les interesa la cultura, que tienen ganas de apoyar el arte contemporáneo y que su ciudad, que Barcelona, tenga una gran colección de arte. Y básicamente esto es la fundación. Forma parte de un consorcio, que es el consorcio MACBA, que es el museo. El consorcio MACBA es un consorcio público-privado en el que está el Ayuntamiento de Barcelona, la Generalitat de Cataluña, el Ministerio de Cultura y la Fundación MACBA. Y este consorcio es el que rige, digamos, el museo y al que reporta la dirección del museo. Por tanto, hay una parte pública y una parte privada que desde hace más de 30 años trabajan juntos con la idea de tener el mejor museo posible para Barcelona. Y en cuanto a la colección, hablas de que la Fundación, una de las cosas que hace es promover la adquisición, ¿no?, de obras de arte para la colección. Pero ¿cómo funciona este proceso? Porque supongo que vosotros tenéis unos colaboradores, ¿no?, y que tenéis cierto presupuesto, y entonces, ¿quién decide qué se compra? No sé, ¿cómo funciona? Siempre he pensado que no... Pues mira, la verdad es que es bastante sencillo. Primero, la fundación, cuando se crea el consorcio MACBA, cuando se construye el edificio, se decide que las administraciones públicas pagarían los gastos ordinarios del museo, el funcionamiento, y la Fundación MACBA se ocuparía de llenar el museo de obras. O sea que nuestro primer objetivo es crear ese patrimonio. Un poco también con la idea de que desde la sociedad civil
estamos aportando al museo algo concreto, que es un poco la colección que representará un poco la historia del arte en Barcelona, en Cataluña, en España. O sea, es un poco, al final, esas personas contribuyen a algo tangible que explica nuestra historia. Y durante muchos años el objetivo principal y único de la Fundación MACBA era comprar obras para el museo, y ahora te cuento cómo las compramos. Pero en la crisis del 2008 decidimos que, dada la situación y había problemas porque las escuelas, por los costes de que los alumnos vinieran en autobús, algo tan sencillo como que vinieran en autobús al museo, no estaban viniendo, notábamos que realmente teníamos que hacer un esfuerzo, intentar ayudar más en todo el ámbito social y educacional del museo. Entonces creamos 2 líneas que son aportaciones que hacemos, buscamos a empresas, buscamos a personas que nos ayuden a apoyar los programas educativos y sociales del MACBA. Digamos que esa es el segundo objetivo de la Fundación MACBA. Y el tercero es todo lo que es promoción del mecenazgo y el coleccionismo. Sí. Nos interesa mucho hablar de lo que está pasando en el mundo del arte, de fomentar el coleccionismo, apoyar que la gente pues, apoye a los artistas, compre arte a las galerías y pues, todo lo que es la filantropía. Esto, digamos, en el ámbito de lo que hace la Fundación. Sí. Y luego, concretamente, ¿cómo compramos las obras? Que es una pregunta que se hace muchísima gente. Nosotros no escogemos las obras, para nada. Las obras se compran en función del presupuesto que tiene la Fundación ese año y el presupuesto es en función de las donaciones que recibe la Fundación. Como te decía antes, hay personas, empresas que cada año, de un punto de vista totalmente filantrópico, nos hacen aportaciones en distintas categorías de colaboración y más o menos cuando tenemos el presupuesto de ese año sabemos cuánto nos podemos gastar en estos programas y sobre todo en la compra de obras. Entonces, el director del museo es la persona clave y es quien decide al final lo que compra, lo que se compra para esa colección. Es el experto y es quien toma esa decisión. El director del museo toma esa decisión con un comité asesor internacional de mucha relevancia, que además normalmente se intenta que el comité asesor sea de distintos ámbitos geográficos o que tengan experiencia en ámbitos artísticos. A lo mejor hay alguien que sabe más de videoarte o de arte más emergente. Entonces se complementan unos con otros. Para que sea como lo más diverso posible, ¿no? Exacto. Y entonces nosotros recibimos muchas propuestas que llegan directamente al museo y luego el equipo de colección del museo, que hay un equipo de colección, un departamento de colección, empiezan a buscar las obras que van encajando con las líneas que ha definido el director. O sea, el proceso sería, el director define líneas, el equipo hace una búsqueda, un research de obras que pueden parecer interesantes y cuando tienen todas esas propuestas pasan el filtro del comité asesor, siempre todo con un poco eso, con la dirección del director. En el comité asesor está la directora de la Fundación y estoy yo. Es muy interesante porque somos 7, es todo un proceso muy transparente porque hay mucha gente, te puedes imaginar en todo el proceso. Y de todas esas propuestas, pues al final quedan unas cuantas que somos las que tenemos capacidad de comprar. Vale. Y entonces luego sí que ya es la directora de la Fundación MACBA la que va a las galerías y ya negocia con los galeristas y se ponen de acuerdo en comprar las obras. O sea, las obras las compra la colección, las compra la Fundación, pero las obras las compra la Fundación en función del resultado de todo ese proceso que hay implicada tanta gente. Y están básicamente implicados los expertos, porque nosotros, la Fundación... ayudáis a que eso pueda sea posible. Que es nuestra función. Nuestra función es colaborar, impulsar a que las cosas pasen, pero todo tiene que tener un criterio y cada cosa tiene que depender de los expertos. Y, claro, entiendo que tú no puedes opinar, o la Fundación MACBA no puede opinar qué obras se compran, pero supongo que hay veces que se decide adquirir una obra que te haya hecho especial ilusión. No sé si hay algún caso que pensaste, qué bien, han escogido a este artista o a esta obra. Sí, pues mira, la verdad es que es divertido porque ya llevo muchísimos años. He aprendido, obviamente, yo soy economista, pero he aprendido mucho de arte en todos estos años. Siempre hay obras que piensas, ojalá compren esta porque te encanta, otras que no te gustan tanto o que no las entiendes tanto, siempre hay como una cosa más afín, pero ya te digo, el gusto nos lo dejamos en casa porque no somos los que decidimos.
Dicho esto, más que obras concretas, a veces es bonito el modo en que las compras, las obras. Recuerdo, por ejemplo, yéndome con Manolo Borja, cuando era director del MACBA a París, a visitar a la viuda de Brassai, que nos quería vender una parte de la colección de obras de Brassai. Y entonces, pues, cuando sacaba de esas carpetas las fotografías de época, yo además hacía poco que trabajaba en la fundación y claro, estaba fascinada. Sí. Me pasó lo mismo con la viuda de Constant en Ámsterdam, que ahí sí que me fui sola a ver qué obra queríamos comprar. Entonces nos encantaba una obra y yo, vamos, a mí me tocaba ir a hacer la peor parte, que es la de negociación. Y a veces pues hablar con las viudas de artistas no es tan fácil, porque la quería vender, luego no la quería vender, luego sí que la quería vender, y al final cuando salió pues ella estaba encantada, nosotros también. O luego pues no sé, hay algunas obras pues que les tengo cariño por el proceso o porque me recuerdan a algún momento del MACBA. A mí me hizo mucha ilusión, especial. de hecho, la última de Teresa Solar, que yo la admiro muchísimo y pensé, bueno, porque a mí me moriría por tener una de sus obras y me encantó pues que el MACBA escogiese Pues esa mira, obra precisamente. Teresa Solar, por ejemplo, estábamos en Venecia y vimos la instalación en la Bienal de Venecia, pensamos, qué maravilla, pero la verdad es que en ese momento no teníamos el dinero, ni por el proceso era el momento, y además tampoco estaba en la lista del equipo de colección, que son ellos los que deciden. Y entonces organizamos el evento Salir del MACBA. Esto nos lo tienes que explicar que también. os cuento que de vez en cuando organizamos eventos para recaudar más dinero para poder comprar obras para la fundación. Y entonces dijimos, oye, no, pues con lo que recaudaremos de Salir del MACBA podríamos comprar una obra. Y salió de Elvira Dianganiose, de nuestra nueva directora, que dijo, ¿por qué no compramos la instalación de Teresa Solar? Y tú, Y entonces todos como, ¿sabes? Como de repente se cierra una cosa que hace mucha ilusión y salió redondo. Y lo de Salir del MACBA, que es muy especial, si nos puedes explicar qué es y cómo surge esa idea loca de hacer un evento así. Pues mira, además de la parte de mecenazgo puro, que es pues que, vamos a ver, te podría estar viendo a ti y decirte, Carmen, ¿por qué no colaboras en la fundación, tal? Entonces, bueno, recibimos donaciones, que es una donación pura y simple, pero bueno, con las donaciones pues creamos una serie de contraprestaciones para las personas que colaboran con nosotros, que son pues como venir a ver, hacer visitas guiadas con un guía a la exposición, organizamos viajes a ferias, en fin, hacemos varias cosas. Y entonces siempre pensábamos en organizar algún evento que nos ayudara a dar un empujón a esa recaudación. Y entonces con Pilar Cortada, con una amiga, ella leyó una revista que en Londres hacía esto de las casas. Y es un evento que se trata, y entonces, bueno, sugirió que por qué no lo hacíamos en el MACBA. Es un evento muy complicado de organizar porque le pedimos a casi 40 personas de Barcelona que tengan una casa que tenga algo especial arquitectónicamente, una colección de arte o de interiorismo, o que sea una casa histórica de Gaudí, por ejemplo. Pues hay estas casas en Barcelona que a veces... no se conocen, las conocen los amigos y la familia, pero un señor que pues, por las circunstancias que sea tiene esa casa histórica. Entonces, entre todos, entre un grupo, empezamos a buscar esas casas y les pedimos que nos abran esa casa una noche. Qué chulo. Entonces, tú participas, pagas un ticket, con el ticket es con lo que compramos la obra. Tenemos también patrocinadores, empresas maravillosas que nos ayudan, y entonces esa noche es como una gincana, que todo el mundo empieza a ir en coches de una casa a otra y se visitan las casas y cenas un primer plato en una casa, un segundo plato en otra casa y el postre en el MACBA. Y un poco es bonito porque además de que podemos recaudar dinero, promueves un poco el coleccionismo, porque mucha gente va a casas y dice, fíjate, pues estos empezaron... Entonces hay un coleccionista que empieza, pues yo empecé a coleccionar pues con un grabado, empecé a coleccionar fotografía y tal, y con los años, entonces se crean historias muy bonitas. Solo lo podemos hacer cada 3 años porque la organización es de locos y las casas tampoco se pueden abrir tanto porque la gente también en su casa, ellos viven allá. Y bueno, pues es una actividad que hacemos en la fundación que tiene mucho éxito y que a la gente le encanta. Y oye, si somos vanguardistas, pues tenemos que serlo en todo, incluso en las cenas de gala aburridas. Nosotros nos hacemos darle Y yo creo que lo que hablábamos, ¿no? De esto del apoyo que dais desde la fundación a la colección del museo, para mí ejemplifica perfectamente el poder que tiene el acuerdo
entre lo privado y lo público dentro de la cultura. Y te quería preguntar, que también lo he preguntado a varios invitados del podcast, de por qué, en tu opinión, es importante que exista esta relación entre pues, lo privado y lo público en la cultura. ¿Por qué es positivo? Pues mira, para mí es positivo, es más que positivo, es fundamental. Sí. Hay una realidad, o sea, la cultura es deficitaria. O sea, cuando hablo de cultura estoy hablando de teatro, estoy hablando de ópera, estoy hablando de conciertos de música clásica, bueno, pero incluso conciertos de música contemporánea y, por supuesto, el arte. Entonces, si queremos una sociedad cultivada, que es una sociedad en la que yo creo, que es una sociedad que desarrolla el pensamiento crítico, es una sociedad libre, es una sociedad con otras capacidades, con sentido crítico también, pues eso para mí es muy importante. Entonces, si queremos una sociedad cultivada, necesitamos apoyar la cultura. La administración, o sea, tiene muchos gastos, probablemente muchos de ellos que son muy prioritarios, como la salud, como la educación. Por tanto, la administración llega donde llega en la cultura. Entonces, tenemos que ser los ciudadanos. Es que, ¿sabes qué pasa? Que cuando se habla siempre de privado o de sociedad civil, la gente piensa, bueno, estos son las empresas, estos son los ricos. No, somos todos. Somos mecenas, al final yo digo que somos todos. Es que puede ser micromecenas, puede ser ¿no? micromecenazgo de la manera, de arena. Pero si queremos cultura tenemos que apoyar. Sí. Y apoyar es hacerse amigo, apoyar es comprar abonos. Sí. Cuando tú compras un abono de teatro o cuando compras un abono en el liceo, estás ayudando. No lo había pensado nunca. Claro, porque permites a esa institución hacer un presupuesto, porque ellos saben que van a ingresar todo eso durante todo el año. Vale. Entonces, hay muchas maneras de ayudar a la cultura, desde todos los ámbitos. Ahora, por ejemplo, un ámbito en el que para mí la colaboración público-privada es fundamental. Todas las empresas están hablando de ESG. Sí. ¿Vale? Estamos hablando de sostenibilidad, estamos hablando de medio ambiente, de sociedad y de gobernanza. Entonces, muchas empresas están pasando al ámbito de todo el tema del medio ambiente, la sostenibilidad. Y yo digo, cuidado, no nos olvidemos de la S, que la S es la sociedad. Sí. La S al final es el entorno directo que tienen esas empresas, dónde actúan esas empresas, en qué ciudades están, cómo quieren que sea esa sociedad. ¿Queremos que sea una sociedad culta? Ayudemos a que sea culta, ayudemos a los museos, ayudemos otra vez a los teatros, a los conciertos. Entonces, para mí es fundamental. Entonces, yo cuando hablo con muchos directores de sostenibilidad y de RSC en las empresas, digo, sí, por supuesto el medio ambiente es fundamental porque además creo que es emergencia, sí, pero no nos olvidemos de la S. La S no solamente en el ámbito social, que es primordial y prioritario, todo lo que es vulnerabilidad y ámbito social, absolutamente, pero dejemos un rinconcito para la cultura, apoyemos la cultura, hagamos mecenazgo. Se puede hacer una estrategia de RSC que sea completa, que abarque más de un ámbito, y la cultura sí o sí tiene que estar. Totalmente de acuerdo. Y también a veces pienso, ¿hay algunos países que sean un poco como un modelo o que hayan sociedades más como, no sé, como con más tradición, ¿no? de pues hacer donaciones al mundo de la cultura? O sea, España está un poco como, no sé, ¿le falta madurar en este sentido? Bueno, lo que ha pasado en países como España o Francia es que la cultura estaba muy subvencionada. Entonces, al estar subvencionada por el Estado, la gente dice, bueno, como ya lo paga el Estado, pero claro, la realidad es que el Estado no llega a todo, por tanto, necesita lo que te decía antes. O sea, si queremos una cultura de calidad, los ciudadanos tenemos que aportar más. En el mundo anglosajón, que es ámbito inglés, ámbito de Estados Unidos, y el modelo anglosajón, que también llega a otros países, los países nórdicos, por ejemplo, en el modelo anglosajón, como la cultura no está subvencionada, es la propia ciudadanía que dice, bueno, pues si queremos un museo tenemos que ayudar a que se construya, a que compren obras. Entonces, al final, la filantropía en grande, en el mundo inglés o en el mundo americano, son los países en que realmente ves cifras, pero ves cifras de grandes coleccionistas y grandes filántropos y muchísimo, muchísimo micromecenazgo. O sea, con aportaciones muy pequeñas, pero como la gente lo da por hecho que tiene que ser amigo del Metropolitan o amigo del National Gallery o de lo que sea, con aportaciones muy pequeñas, pero claro, como hay tantísimo, se convierte en una aportación muy grande. ¿Y crees que una ley de mecenazgo actualizada haría que
pues la gente, la sociedad decidiese hacer más donaciones o comprar más obras de arte. O sea, la verdad que a veces no entiendo muy bien cuál sería ese cambio de la ley de mecenazgo que tanta gente pide, que haría que fuese más fácil, ¿no? Todo el tema de compra-venta de obras de arte, donaciones, no sé. Pues mira, la ley de mecenazgo es fundamental. Sí. Es fundamental porque efectivamente para muchas empresas supondría un cambio en o sea, fomentar un poco que dieran, que aportaran más en el ámbito de la cultura, por ejemplo. El problema son normalmente se reclaman las cuotas, o sea, que haya cuotas más altas, como hay en otros países, de desgravación fiscal, ¿vale? Pero para mí va mucho más allá. Si yo te vengo a pedir colaboración para el MACBA, te digo, Carmen, colabora con nosotros. Es muy raro que tú me digas, ¿y cuánto desgrava esta aportación? Realmente para ti no es lo que te mueve a aportar. Sin embargo, lo que sería fundamental en la ley de mecenazgo es fomentar el mecenazgo de verdad. En Francia lo que hicieron, además de aumentar las cuotas, hicieron una campaña para explicar, por ejemplo, a las empresas francesas lo importante que era que colaboraran en la cultura. Y a lo mejor empresarios, no en París, pero a lo mejor en Lyon, en otras ciudades más pequeñas que no se les ocurría donar, empezaron a donar. Y allí fue cuando se hizo una transformación. O también explicar que el papel de mecenas cultural es un papel positivo. O sea, es que a lo mejor la palabra mecenas tiene una connotación negativa. Esto espero que gracias al podcast esté cambiando, porque creo que poco a poco en cada episodio lo decimos, ¿no? Que creo que hay veces que la gente ve al coleccionista o la mecenas como algo oscuro y al final es como... Claro, no es elitista, o sea, es según... O sea, porque hay... Bueno, como todo... Hay muchísimos niveles y puedes hacerlo de muchísimas maneras. A lo mejor puedes dedicarle tiempo al museo, a lo mejor puedes ayudarle de otra manera, o sea, de voluntariado. Hay muchísimas maneras de ayudar y todas esas es una manera de ser mecenas del museo. Y entonces yo creo que esa mentalidad es un cambio de mentalidad y eso lo podría fomentar la ley de mecenazgo también. Sin embargo, no está contemplado. O sea, siempre es muy problemático, sobre todo a veces no sé, tanto el Ministerio de Cultura como el Ministerio de Hacienda, que en Hacienda no comprenden al final lo que significaría esas aportaciones extras. Y hablando de coleccionismo, también quería aprovechar nuestra conversación para preguntarte sobre el coleccionismo, la práctica del coleccionismo, que sé que también lo promovéis muchísimo desde la Fundación, con charlas, con visitas a casas de coleccionistas particulares. Y también hago esta pregunta varias veces en el podcast, que es ¿qué consejo le darías a alguien que está pensando en empezar a coleccionar? Porque a mí me viene mucha gente a veces, ¿es una buena inversión? Y ya pienso, no, esto no. Entonces, me gustaría, ¿tú qué contestas cuando te dicen, no sé, cómo empiezo a coleccionar? Pues mira, ¿en qué fijarse? Lo primero es lo que te decías antes, que el coleccionista no tiene una connotación negativa, otra vez, eso mismo. El coleccionista tiene que ser una persona que tenga dinero. Depende de lo que coleccione en arte, porque todos hemos empezado a coleccionar cuando teníamos muy poco dinero. Y además, a mí me parece que el coleccionista tiene un perfil importante porque al final ayuda a todo el ecosistema de galerías y ayuda a los artistas, estamos ayudando a la creación y además genera un patrimonio para el país que es importantísimo. Entonces se junta todo y yo creo que eso, ¿sabes? Ayuda a la creatividad, en fin, tiene mucha energía positiva. Sí, ayuda a que el ecosistema del arte también funcione. Funciona, o sea, al final ayudas de muchas maneras. Entonces, empezar a coleccionar, alguien que empieza a coleccionar como inversión, lo veo absurdo porque tienes que... a todos nos pasa que se te mete en el corazón algo que ves y claro, dentro de tu presupuesto hemos empezado todos a coleccionar una fotografía en una feria, que a lo mejor no es la feria principal, un dibujo, un grabado, coleccionar ediciones. Yo tengo un montón de ediciones maravillosas que para mí tienen la misma importancia que una obra original, porque el artista también lo pensó en la idea, la creatividad es la misma, todo, solo que en ese momento, pues, al ser una edición que la comparto con más gente, que además me da totalmente igual,
pues la pude comprar en su momento. Y yo creo que lo que dicen ahora, tenemos un ciclo de conferencias de mujeres coleccionistas en el MACBA. Y el otro día Jimena Blázquez decía una cosa que es verdad. A veces estás paseando, entras en una galería, ves una cosa y estás por la noche así viendo la tele y de repente vas pensando en aquella pieza que ya se te ha metido en la cabeza y que es como, ay, me podría comprar y a ver si a lo mejor me dejan que la pague en 2 plazos y a lo mejor... Y te hace ilusión Sí, o luego también, creo que también ella fue quien dijo, bueno, pues quizás no me compro una tele y me compro esa obra, ¿no? Totalmente. O sea, esa como sacrificio de... Y luego también dijo otra cosa que me gustó mucho, que también lo has comentado tú antes, que coleccionar es un acto cívico. Y me pareció muy, muy interesante, ¿no? De decir, al final es como, no un deber, porque no todo el mundo tiene que hacerlo, pero si puedes, si te interesa, creo que es importante, ¿no? Bueno, yo creo que es un... A ver, me repito un poco, pero es que es un poco el apoyo a la cultura. Sí. Como también me parece bien que ayudemos al cine, porque es importante la creación en cine, como es importante también que ayudemos a todo lo que es industria cultural también. Los libros, o sea, es que la creación artística es fundamental y lo vemos... Solo hay que mirar hacia el pasado. Exacto, o sea, lo importante que ha sido que en alguna época alguien coleccionara y alguien valorara la creación artística de su momento. Y gracias a eso, cuando vamos al Prado o vamos al Louvre, miramos hacia atrás y decimos, bueno, suerte que a todos estos señores... Pues no sé, en vez de ir todo el día de cacería, se dedicaban, hablo del siglo XVI, también había alguien que tenía la sensibilidad de coleccionar bodegones, coleccionar retratos, coleccionar y ser mecenas de artistas para que crearan. Y acabo de llegar de Florencia y es que, claro, que no te lo acabas y piensas, bueno, ¿cómo en ese momento esa ciudad generaba tanta riqueza arquitectónica, riqueza artística? Es que te entran ganas de llorar. Me va genial que hables de la ciudad de Florencia. Lo recojo un poco para hablar también de Barcelona, que lo he comentado en la introducción, porque sé que eres una abanderada de Barcelona, de su proyección, de su... bueno, del talento, digamos, ¿no? que hay en la ciudad. Y a veces mucha gente a mi alrededor también dice la típica frase, ¿no? Barcelona está fatal, y hay como mucho negativismo alrededor de la situación de la ciudad. Y quería preguntarte, pues esto, ¿qué opinas y qué podemos hacer también nosotros por Barcelona, ¿no? Para crear como estas sinergias como persona individual también? Claro. A ver. Lo que podemos hacer no estoy tan segura. Lo que sí, yo soy una enamorada de Barcelona. Creo, y he vivido en varias ciudades, creo que no hay una ciudad como Barcelona en el mundo. Yo siempre digo que Barcelona es imbatible y que tenemos una joya. Y yo creo que Barcelona no está tan mal. La realidad es que lo que pasa es que hemos pasado unos años también económicamente difíciles, de gestión también compleja, por decirlo de alguna manera. Y yo creo que Barcelona tiene la base para ser una ciudad muy especial. Lo que tiene Barcelona, a diferencia de otras ciudades, es que tiene tanta personalidad. Entonces, ese carácter la hace distinta. Y yo creo que eso es lo que nos gusta a todos los barceloneses. Y entonces, esa energía es lo que tenemos que ver en positivo. Barcelona, yo creo que está a punto de eclosionar. Y lo cuento tal cual. Yo creo que en el final del 23-24 vamos a ver una Barcelona completamente distinta. Una Barcelona llena de energía, porque hay un montón de proyectos que están empezando, porque hay muchos barceloneses que están haciendo cosas en el ámbito de la cultura, en el ámbito de la música, en el ámbito del cine, en el mundo del arte. O sea, están pasando muchas cosas. Lo que pasa es que es verdad que tenemos tendencia a decir Barcelona está fatal, es verdad que hemos pasado unos años malos en la que la ciudad, hay que decirlo con todas las palabras, la ciudad está más sucia, la ciudad, yo creo que Barcelona tiene problemas de movilidad que hay que solucionar, tiene problemas de turismo que hay que solucionar, pero hay que gestionarlo bien. O sea, hay que ver... No caer en el... ¿no? Exacto. O sea, no caer en la lamentación y tampoco caer en soluciones drásticas. O sea, pues yo soy muy favorable a la colaboración público-privada, como decías antes. Creo que hay que buscar medidas un poco... Me parece fenomenal que Barcelona tenga un turismo estupendo y que vengan los turistas, y me siento orgullosa de mi ciudad cuando vengan. Pero también es verdad que hay barrios en los que la densidad
turística es muy intensa y eso pues crea un conflicto con los ciudadanos. Pues hombre, hay que trabajarlo eso. Y luego pues hay zonas de Barcelona que están muy deterioradas, como el Raval, y el Raval en los últimos años está especialmente deteriorado. El Raval tiene problemas de inseguridad, tiene problemas de narcopisos, tiene problemas de insalubridad y realmente, pues yo creo que si tienes un foco como el Raval, hay que poner toda la energía. Y yo creo que nos ha faltado poner toda esa energía. Y yo creo que a nivel individual lo que tenemos que hacer es ver cómo podemos colaborar. Colaborar con instituciones culturales, colaborar con instituciones cívicas, colaborar con asociaciones, o sea, y luchar por esa Barcelona, la Barcelona que queremos, porque los barceloneses tenemos tendencia a lamentarnos y no hacer nada. Y luego también mucha comparación con Madrid. Y yo siempre, cuando hablamos de esto pues con mis amigos, les digo, no podemos comparar Barcelona y Madrid, son ciudades totalmente diferentes. Totalmente de acuerdo. La manera de cómo somos, ¿no? Cómo vivimos en las diferentes ciudades, entonces no podemos, es que Madrid está súper bien y Barcelona fatal. Yo creo que eso tampoco ayuda. Es que son dos realidades distintas. Para empezar, yo no sé si cuando comparan Barcelona y Madrid la gente se da cuenta que Barcelona tiene 1.600.000 habitantes y Madrid tiene, lo digo más o menos, 3.700.000. Madrid tiene más del doble de habitantes de Barcelona. En densidad, o sea, en metros cuadrados, Madrid es el doble de grande que Barcelona. Luego, Barcelona, una de las problemáticas que yo creo que tiene es una ciudad muy densa, por ser problemas de vivienda muy reales, porque es una ciudad que está muy apretada. No puede creer, Entonces, eso hace que, para empezar ya, desde un punto de vista objetivo, son dos ciudades totalmente distintas. Luego Madrid ha entrado en una dinámica, por las razones que sean, políticas, económicas, y en otra dinámica, que es una ciudad completamente abierta, es una ciudad en que pasan muchísimas cosas, va muchísima gente. Yo Madrid la comparo con Londres, París, Nueva York, Madrid. Bueno, se ha quedado allí. En mi opinión, Barcelona es otra cosa. No compite con estas ciudades. No compite. Barcelona para mí sería como una Copenhague a lo grande, con personalidad, una ciudad que habla de temas propios, habla de sostenibilidad, habla de futuro, una ciudad tecnológica, una ciudad con mucha cultura, con muchas capacidades. O sea, Barcelona, al final... Me encanta porque realmente te pone... Es una ciudad, porque es que creo mucho en Barcelona. Y Madrid me entusiasma, me encanta ir. Es una ciudad donde trabajo de maravilla, donde tengo muchísimos amigos, pero son realidades distintas. Entonces, creo que no hay que compararlas. Es como comparar Copenhague y París. Pues no tiene nada que ver, son realidades distintas. Y dejémonos de mirar a Madrid, mirémonos... O sea, ¿cómo podemos ser mejores como nosotros mismos? Y yo creo que el reto de Barcelona es cómo puede ser mejor ella misma. Exactamente. Y yo también lo noto esto, que están pasando como muchas cosas, también como con la Copa América. ¿América? Sí. Por ejemplo. ¿No? Que ojalá vuelva esa Barcelona como también más internacional, ¿no? No sé. Esto pasará, yo estoy convencida, de una manera u otra. O sea, al margen también de quien dirija la ciudad. Y lo digo tal cual. Bueno, porque yo creo que el poder también como del ciudadano, ¿no? Claro, es que tenemos que ser nosotros que escojamos nuestra ciudad. Sí, exacto. Qué bien, pues acabar así me encanta, pero siempre me falta la última pregunta que les hago a todos mis invitados del podcast, que es, si pudieses tener cualquier obra de arte, puede estar en un museo, lo que sea, ¿cuál sería y por qué? Caray. Sí, no es fácil, pero... Es una pregunta difícil. Bueno, difícil porque es como todo, ¿sabes? A mí me encanta la pintura antigua también, entonces a veces pienso, no sé si querría ese cuadro de pintura antigua. Me encantan artistas abstractos como Rothko, por ejemplo. Entonces seguramente sería un Rothko con esos colores en los que te quieres meter y quieres vivir dentro de ese cuadro. Y en el ámbito mucho más contemporáneo, a mí me encanta, por ejemplo, Juan Muñoz. Me parece un artista muy relevante en nuestra época y me encanta. Y luego soy una fan histórica de Tapies. Me encanta Tapies, y todas sus facetas. Y me parece uno de los artistas más importantes del siglo XX. Vamos, menos valorado de lo que debería estar. Yo creo que en España está muy valorado, ¿no? Sí. Pero quizás internacionalmente no es tanto. Probablemente, sí. Muy bien. Pues muchísimas gracias, Ainhoa. Gracias a ti. Un placer hablar contigo. Gracias. Estupendo.
Y hasta aquí el episodio de hoy. Espero que hayáis disfrutado muchísimo de mi conversación con Ainhoa y me gustaría destacar, como siempre, 3 puntos que para mí han sido muy importantes en este episodio. El primero es poner en valor la labor que hacen desde la Fundación MACBA en 2 ámbitos. En la adquisición de obras de arte para la colección del MACBA, que me parece muy bonito el concepto que explicaba Ainhoa de que los benefactores, que pueden ser empresas pero también individuales, con su aportación, su pequeño granito de arena, pueden hacer o hacen, de hecho, que esa colección crezca, que va a ser para siempre y va a explicar pues, nuestra historia, ¿no? A explicar en el mundo en el que vivimos hoy en día. Y por otra parte, la segunda, una de las otras misiones de la Fundación MACBA, que es promocionar el mecenazgo y el coleccionismo. Y también me gusta cuando Ainhoa explica que el coleccionismo no tendría que tener una connotación negativa. Y es algo que también hemos hablado en muchos episodios del podcast, y es que el coleccionista está ayudando a que el ecosistema del arte funcione y sea rico y tenga salud, porque apoya al artista, apoya a la galería, también apoya a los museos con sus préstamos, a la generación de conocimiento gracias a los préstamos, pero incluso en su círculo cercano. Y este es el segundo punto que también me gustaría mencionar, que es que el apoyo a la cultura puede ser pequeñito, todos podemos ser mecenas. Y también me gusta mucho cuando Ainhoa explica la importancia de los abonos, por ejemplo, que yo nunca lo había planteado de esta manera, pero ahora voy a buscar alguna institución que realmente tenga un programa que me interese y para la temporada siguiente abonarme y apoyarles a que puedan hacer una programación más arriesgada o que puedan seguir programando, ¿no? Creo que es algo también que yo me llevo de esta conversación. Y por último, y en relación a esto, es la importancia y la necesidad, como dice Ainhoa, de que haya una relación público-privada en la cultura, ya que la administración pública llega hasta cierto punto y es cuando entra el sector privado para poder hacer como ese push y hacer proyectos realmente interesantes y que una generación de conocimiento y de cultura, pero también de un motor económico. Espero que, otra vez, que os haya gustado mucho esta conversación y, como siempre, os agradecería mucho si pudieseis compartir este podcast con gente que pensáis que le vaya a interesar, darme like y también os leeré en los comentarios y nos vemos el martes que viene.